Amén. Buenos días, hermanas. Es una gran bendición meditar en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y como leía nuestra hermana, el tema de esta mañana es mi único y verdadero refugio. Es una gran bendición meditar en la palabra de nuestro Dios. Y el versículo base de esta pequeña reflexión eh, es el versículo 4 del Salmo 27. Pero para una mejor comprensión, quiero leer los versículos anteriores al 4. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Vemos, amadas hermanas, eh, que este salmo fue escrito por el rey David. Este fue un hombre que experimentó innumerables conflictos. La vida de David casi siempre estuvo en peligro y en guerras. Experimentó persecución, traición y mucho más. También fue un hombre que pecó y todo eso también le trajo consecuencias. Podríamos decir en este momento por qué mencionar, ¿verdad?, al rey David, pero es porque a través de recordar estos detalles nos damos cuenta que nosotros también no estamos exentos de estos peligros. Pues así como este hombre de Dios fue perseguido, así nosotros hoy en día podemos experimentar persecución y angustia. Como escuchábamos, ¿verdad? También podemos experimentar dolor por la pérdida de un ser querido. Y la persecución también, hermanas, puede ser probablemente no física, pero sí vivimos en una persecución espiritual diariamente. Y este salmo nos revela cómo es la actitud que debemos tener para poder enfrentarlas. Dice que debemos vivir confiadas. Dice que no debemos temer, porque Dios es nuestro refugio. En estos primeros versos nos damos cuenta que David estaba probablemente enfrentándose a un enemigo muy poderoso. Y si lo comparamos a lo que vivimos hoy en día, nosotros también vivimos en una batalla constante contra un enemigo. Y este enemigo es invisible. Y al ser invisible, no sabemos por dónde atacará. Esta es la importancia de pelear estas batallas aferradas a nuestro Dios, porque este enemigo no tiene, aunque él no tiene poder, ¿verdad?, sobre nuestra vida, sí nos puede tentar, nos puede hacer morir espiritualmente. Pero la palabra de Dios dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, pero sí hay que temer al que puede lanzar el alma al infierno. Este es nuestro Dios. Y quiero mencionarles dos grandes ejemplos, dos reyes ungidos por Dios. Y vamos a hablar de Saúl, quien tomó la mala decisión de desobedecer al mandato del Señor. Saúl, sabemos que él tomó malas decisiones y era el primer rey de Israel, un hombre ungido y escogido por Dios. Este hombre, por su desobediencia, perdió la protección de quien era su refugio, de quien era la roca, ¿verdad? Y tomó la mala decisión al final de quitarse la vida. Y también estamos viendo el ejemplo del rey David, quien tuvo el privilegio de tener un corazón conforme al de Dios, según Hechos 13:22. Algo muy importante de mencionar es que los primeros 72 salmos fueron escritos por el rey David. Y estos salmos profetizaban o hablaban del Mesías. A este hombre le fue revelado el plan de salvación de nuestro Dios. Según esta comparación, vemos cómo cada ser humano en particular decide obedecer o desobedecer.
y vivir bajo la protección del Todopoderoso, bajo la protección del Omnipotente, o decide ir a un lugar de tormento eterno. Vemos cómo David, a través de todos sus escritos, da constancia de que él siempre estaba dependiendo del Señor. Él le suplicaba que siempre quería estar bajo su amparo. Y este hombre estaba bajo un pacto de promesas. Hoy en día nosotras debemos de sentirnos afortunadas porque esa promesa fue cumplida y Dios envió a su Hijo unigénito como la ofrenda perfecta para redimirnos y darnos salvación. Como hemos estado aprendiendo en el libro de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él es nuestro verdadero refugio. No hay otro. El Salmo 62:6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Nuestro Señor Jesucristo es la roca. Así se lo declaró al apóstol Pedro cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino y sobre esta roca, que era él mismo, edificaré mi iglesia. Él es la simiente y fue él quien le dijo, el apóstol Pedro le dijo, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate por usted y por mí. Ya Él hizo lo más grande y lo más maravilloso a usted y a mí. Solo nos pide obediencia. Esforcémonos y anhelemos estar constantemente en comunión con Él, en fiel obediencia. Esto es lo que le agrada al Señor. Eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel 15:22, donde le dijo él, ¿verdad? Que él se agradaba de la obediencia, no de los sacrificios. Así que, mis amadas hermanas, congreguémonos cada vez que haya oportunidad. No dejemos de hacerlo como muchos lo acostumbran sin darse cuenta de la gran bendición que pierden. Le animo a fortalecer su fe, como dijo el rey David, inquiriendo. Esta palabra que está en el verso 4 viene del latín inquiriere y su significado es indagar algo cuidadosamente. Podemos también decir que quiere decir escudriñar. Así que escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Escudriñémosla porque solo ahí vamos a encontrar las verdades que nuestro Dios nos ha dejado escritas. Ahí encontramos la guía de cómo el Señor quiere que seamos en nuestra vida. Y también seamos constantes en la oración y honremos a nuestro Padre con alabanza, así como lo hacemos diariamente en este ministerio. Dice en Santiago 5:7, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En las alabanzas hay poder. Recordemos el ejemplo de Pablo y Silas, quienes a pesar de estar en una cárcel, cantaban gozosos. Y cuando salieron de aquella cárcel, salieron a animar a los hermanos y a transmitir las nuevas de salvación. También en este ejemplo, sabemos que hubieron conversiones y no sabemos si esas conversiones fueron a través de ver la fe de ellos, la fe que transmitieron a aquel hombre que estaba allí, ¿verdad? Cuidándolos. Y es que ellos vivían plenamente confiados en su verdadero refugio. Ellos vivían plenamente confiados en que nuestro Señor Jesucristo era su Salvador. Ellos sigamos nosotros, ¿verdad? El ejemplo de estos hombres de gran fe. Pero ¿cómo experimentaremos lo maravilloso de estar en esa fe? ¿Y cómo vamos a experimentar sentirnos protegidos por el verdadero refugio y la fortaleza? Será a través de esto, a través del escudriñar, del orar y de alabarle a nuestro Dios. Así vamos a transmitir la luz que Él quiere que transmitamos a los demás, porque Él único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Nosotros debemos de hacerlo saber a aquellas personas que necesitan saber, es nuestro Señor Jesucristo. Así que no desaprovechemos la gran bendición de ser parte de sus escogidos.
somos los herederos de la promesa. Dice Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amada hermana, ¿no le parece maravilloso tener la gran bendición de tener un auxilio en nuestras angustias, en nuestras enfermedades, en nuestras pérdidas, en nuestro dolor? Un refugio al cual acudir cada vez que queramos, si somos realmente bendecidas, hermanas. Por ello, no dudemos en acudir a Él, porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, es la roca de salvación, el ancla, nuestro verdadero y único refugio. Así que, mi amada hermana, sintámonos, ¿verdad? Confortadas, sintámonos protegidas y sigamos adelante en este ministerio. Y a mi amada amiga, le animo a que se una a sentir este gozo que se siente al estar protegida bajo las alas del Altísimo, del Todopoderoso. Que el Señor le bendiga, mi amada hermana.